estaba claro que cuando sabíamos que teníamos que competir en primera división, nosotros teníamos muy claro que nuestra plantilla estaba confeccionada para no hacer grandes cambios. Yo creo que con muy buen criterio se proyectó para ascender y con un equipo que en primera pues pudiera darnos esa tranquilidad de poder estar, ¿no? Y con 3 retoques yo creo que el equipo pues coge ese equilibrio, ¿no? Son 3 jugadores con mucha experiencia, tanto mucha experiencia internacional, han jugado finales, han ganado títulos. Eso a veces hace también, ¿no? Saber estar en pista, ese equilibrio lo vamos a tener. Tanto la competitividad que va a tener pues Zidane con Nico, ¿no? Vamos a tener ahí 2 porteros diferentes características en las cuales pues el equipo se puede favorecer dependiendo del rival, dependiendo del estado de forma. Changuiña nos va a dar pues ese plus, ¿no? Ese plus que en primera siempre necesita un equipo, ¿no? Un jugador total, que digo yo, que lo hace todo bien y que intentemos que aquí pues nos dé lo que ha estado dando en sus últimos años en Benfica, ¿no? Y de Bocao pues lo que no teníamos, ¿no? En el equipo no teníamos un cierre de contención, valorando los pibos que hay en primera división no son los mismos que hay en segunda, y yo siempre digo que para poder atacar tenemos que contrarrestar al rival, ¿no? Entonces, si anulamos las fichas buenas del rival, pues las fichas buenas nuestras serán las que nos den ese equilibrio y yo creo que esa tranquilidad para competir en primera. Vi al grupo muy enchufado, muy motivado, con muchas ganas de empezar, se nota hambre, eso es muy importante. Yo siempre he dicho que para conseguir retos tienes que tener hambre, el día que no tienes hambre, entonces vamos mal. Eso se palpaba en el ambiente. Y luego, sobre todo, pues mucha ilusión, ¿no? Por esta temporada en primera división, ¿no? Cuenta que nosotros también tenemos jugadores que antiguamente, en otras temporadas, en otros clubes, habían disfrutado de la primera división y eso, pues, ahora es un plus, ¿no? Ellos tienen ganas de demostrar que el Betis tiene que estar, pues, paso a paso, asentarnos ahí, pero con la ambición de ser lo que somos. Somos un grande, pues vamos a ser un grande en todas las secciones y en el fútbol sala también. El objetivo, evidentemente, que el primer año es muy difícil, hasta incluso, aunque te refuerces con muy buenos jugadores, pero al final nos tenemos que adaptar todos, es decir, las formas, la competición, los rivales, los viajes, a veces son pequeños condicionantes externos que no conocemos, que nos parecen que no son importantes y son todos importantes, es decir, para sumar 3 puntos todo es importante, ¿no? Evidentemente que lo más importante son los jugadores, que son los que van a ganar los partidos, y el entrenador es el que los va a perder. Eso es matemático, ¿no? Lo tienes asumido, ¿no? Yo lo tengo muy asumido. Entonces yo siempre digo que ganéis muchos partidos, que eso es lo importante. Pero el objetivo es eso, ¿no? Mantener el equipo en primera con tranquilidad, que no tengamos que estar mirando siempre la clasificación, sino que estemos... Pero yo más allá creo que tenemos que seguir con nuestra ambición, no conformarnos con nada, tener claro cuál es nuestro objetivo, pero sin conformarnos, ¿no? Es decir, ser ambiciosos, porque esa relajación que te puede dar te puede hacer perder opciones durante la temporada. Y entonces yo creo que nosotros debemos de ir entreno a entreno, partido a partido, y cada semana tendremos un objetivo que cumplir, y ese objetivo que nos dé esa semana será el que nos dé al final de temporada. No renunciamos a nada. Pues la espero mucho más difícil que en aquella época. Creo que hay mucho equilibrio en la liga, no hay tanta diferencia de los equipos de arriba a los equipos de media tabla. El propio Palma se ha colado ya en esos equipos que se espera que siempre estén ahí, abriendo la puerta de una final. Bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Sus objetivos son jugar finales ya. Las plantillas nada más hay que verlas. Valdepeñas está, pues, un equipo que no lleva tantos años en primera y fíjate, es un ejemplo para nosotros, ¿no? Poder conseguir también cosas grandes sin tener que tener unas plantillas muy grandes, ¿no? Yo creo que va a ser muy competitiva, muy equilibrada y en la que los detalles y la gestión del tiempo va a ser importante, porque van a haber muchos partidos seguidos entre semanas donde vamos a tener que gestionar muy bien todo, el trabajo, los jugadores, el descanso, todo. Yo creo que
que la primera te exige eso, ¿no? Estar 24 horas pendiente de todo y hasta así algún sustito te llevas. Creo que siempre vamos a decir, nunca es tiempo suficiente, ¿no? Yo creo que siempre somos que nos curamos un poquito en salud, ¿no? Y siempre, no, puede faltar, pensando, yo soy más atrevido normalmente y yo creo que cuando todos tenemos el mismo tiempo es tiempo suficiente. Es decir, el calendario es el 5 de septiembre, es para todos. Entonces, como es para todos, cada uno tiene que saber cuáles son sus armas, ¿no? Lo que sí que está claro y es evidente que no es tiempo suficiente para llegar en nuestro máximo, pero sí que es tiempo suficiente para llegar en un mínimo de competir y no tener excusas. Y yo creo que debemos de empezar desde ya a no tener nunca excusas. Creo que las excusas lo único que te hacen es ser un equipo perdedor, es decir, te vas tapando tus problemas. No, nosotros no vamos a tapar problemas ni vamos a esquivar nada. Nosotros los vamos a afrontar y vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo. Entonces yo creo que el verdadero Betis pasará como esta temporada pasada, no se verá hasta noviembre, diciembre, el verdadero Betis, pero se verá un buen Betis. Se verá un buen Betis, un Betis competitivo y que siempre estará dispuesto a pelear con el más grande. Cuando estás en una situación de este tipo, te da esa tranquilidad de poder tener una conversación de tú a tú con tus jugadores. Yo considero importante, ¿no? el empezar a decirnos las cosas, ¿no? A la cara, ¿no? Bien dichas, tener un buen ambiente, ¿no? Crear ese espíritu que digo yo, ¿no? Que aunque seamos profesionales, pero que no perdamos ese espíritu familiar que nos va a hacer estar unidos en los momentos difíciles, conocer sus problemas físicos que puedan tener. Y como tú bien has dicho, ¿no? El tema del peso, ¿no? Más que el peso en sí, a lo mejor puede ser más el tema del graso, ¿no? Cómo llegan, ¿no? Cómo están y qué posibilidades de trabajo ya nos pueden dar, porque aunque parezca una tontería, pero nos tenemos que empezar a plantar desde el primer día con unos objetivos que cumplir en ese tema, porque siempre lo he dicho, ¿no? Tenemos la gran suerte de pertenecer al Betis. El Betis nos da la posibilidad de tener un área médica, un área de servicios médicos, donde también tenemos el tema de nutricionista, donde José Luis nos ayuda muchísimo y me parecería por mi parte pues una poca profesionalidad no aprovechar eso, ¿no? Y yo creo que es primordial que el jugador esté en su mejor punto para poder rendir durante la temporada. No vamos a ir invitados a la Final Four, ¿no? Yo creo que el equipo trabajó muchísimo para meterse en esa Final Four como para ahora no tener la ambición y la capacidad de sacrificio como para pelearla, ¿no? Difícil, todo es difícil, pero yo vuelvo a lo mismo. Si Valdepeñas ha podido jugar 2 finales, ¿por qué no la puede jugar el Betis, no? No vamos a ser los favoritos, evidentemente, pero los condicionantes se dan, ¿no? Vamos a tener un tiempo suficiente para llegar. He dicho que el Betis se vería para esas fechas, ¿no? Entonces la fecha es ideal para nuestro mejor momento, a lo mejor deportivo, tanto físico como táctico, y creo que si tenemos la suerte de que tal como está yendo el tema este de la pandemia, nos permiten que haya público. Si es con público, yo creo que entonces el Betis todavía tiene más opciones, muchas más, porque la afición del Betis es muy grande. Evidentemente que hay que cumplir con unos calendarios y sin público se hace complicado, ¿no? Pero nos mentalizamos de que tenemos que estar nosotros a la altura de nuestra afición, y estar a la altura de nuestra afición es que ahora que no pueden estar y no pueden disfrutar, nosotros tenemos que trabajar al máximo para que cuando puedan estar estemos en nuestro mejor momento, estemos muy altos en la clasificación, estemos optando a ese título de Final Four, y que no que cuando vengan tengamos que necesitarlos para que nos empujen a nosotros. O sea, tenemos que dar el do de pecho. Si antes con ellos teníamos un plus, ahora por ellos tenemos que tener el plus nosotros.